Antes de nada, gracias al Basque Culinary Center por contar también con nosotros para moderar esta charla. Productores, proveedores de alta cocina y tiendas gourmet. En la mesa me acompañan tres personas que seguramente todos los que estáis en la sala conocéis sobradamente. A mi derecha, Alejandro Rituerto, uno de los fundadores y propietarios de Embutidos Alejandro. A su derecha, Fernando Sáenz Duarte, el propietario del Obrador Grate y de La Sera. Estaba anunciado, como diría Pablo García Manchas, estaba anunciada también Angelines, pero esas cosas de los negocios pequeños y de familia lo han impedido. Pedir disculpas, nos tiene que estar acompañando Angelines, pero bueno, la vida en directo de los pequeños negocios. Nos hemos levantado pronto, hemos subido a trabajar a las 6 de la mañana para poder estar aquí, pero bueno, pues había que atender el día a día. Esta era la silla, sí. Y a la derecha de Fernando, Álvaro Nieto, que es el gerente. Me gusta mucho una definición que he leído, el buscador de productos de Torre Gourmet. Me ha parecido interesante eso de buscador de productos, ¿no? Es una muy buena forma de definir a alguien que es el gerente de un espacio gourmet, ¿no? Sí, buscador y también un poco cazador de las tendencias, de lo que nos marcan los cocineros y todo el mundo en general, o las ferias. Son los vuestros tres negocios totalmente distintos, con edades totalmente distintas. Yo creo que el más antiguo será de Torre, que se fundó, que era... Sí, en el 62, en 1962 fue cuando... Después llega Embutidos Alejandro en la década de los 80... Lo más moderno, es lo de Fernando, ¿no? ¿Cómo una tienda que nace en aquel momento, en el 62, como una tienda de ultramarinos probablemente, ¿no, Álvaro? Entiendo. ¿Cómo evoluciona hasta llegar a lo que es hoy en día y convertirse en ese espacio de selección de productos? Pues sobre todo una base que es Javier, mi tío, que es el fundador, en el que de hecho es uno de los pilares de la tienda y que sigue siendo pese a su edad, que menos mal que no está, que no, por la edad, pero sí que en su momento ya era un innovador y de hecho tenemos fotos que hemos recuperado en el 70, ya tenía sales especiales. O sea, ahora está normal en las tiendas, en el año 70, 75, tenemos incluso productos que ahora seguimos teniendo y pues que ya era un innovador. Entonces, esa ha sido un poco la base de la tienda, también tener producto de diario muy bueno, pero también ir innovando productos porque también nuestros clientes nos lo demandaban, ¿no? Y esa ha sido un poco la base del negocio. Esa innovación de la que hablas, Fernando, ha sido vital, por ejemplo, también en tu negocio, ¿no? Es un negocio tan, en teoría, sencillo, clásico, plano como el de los helados. Es un negocio en el que innovando se pueden hacer grandes cosas, como has demostrado. Sobre todo fue una apuesta por una visión muy personal, ¿no? de ese segmento de la gastronomía que es la heladería y apostar un poco pues, por recuperar o incorporar, ¿no? Todos esos sabores del entorno, que es el trabajo en el que más nos gusta trabajar, y sobre todo ese dar valor gastronómico a muchas materias primas que no tienen valor económico. Yo creo que es la línea de trabajo que más nos representa, por la que hemos luchado y la que caracteriza un poco a nuestro Obrador. Y algo parecido pasa, Alejandro, con los embutidos, ¿no? Bueno, chorizo, ¿no? Aparentemente, pero esa innovación de la que hablaba Álvaro es la que también aporta muchas cosas para vuestro negocio. Sí, yo antes, cuando estabais hablando de la cocina internacional, digo, no nos olvidemos del chorizo. El chorizo es internacional. Perdón, no sé si se me ha oído por allá. Buenos días a todos y gracias por venir, ¿eh? Y gracias por invitarnos, Pablo y el Basque Culinary. Evidentemente el chorizo, claro, dicho así, pues es, ¿no? Todos lo conocemos, todos lo hemos conocido de niños, pero en todas las facetas de la vida, lógicamente, se puede evolucionar y se puede estar investigando. Evidentemente con carnes, con los complementos, véase pimentón o las sales que hablaba Álvaro. La evolución de las técnicas, de los secaderos, del control del frío. Hay muchas cositas en las que seguir aprendiendo todos los días. Entonces, él hablaba antes, nosotros, Embutidos Alejandro nace en la década de los 80 como Embutidos Alejandro, pero venimos de una familia que los abuelos eran carniceros, eran ganaderos,
los padres también, en el 60 se casan, montan su propio negocio y bueno, luego los 4 hijos que hoy gestionamos el negocio familiar, pues estamos metidos un poco en eso, ¿no? En recuperar un producto tan tradicional como el chorizo, que todos hemos nacido con él, pero recuperar un poco las técnicas, no las técnicas de hace 100 años de nuestros abuelos, pero sí un poco el sentimiento. El sentimiento era crío un cerdito en casa, lo mato en casa para hacer los chorizos para que coman mis niños, mis hermanos, mis padres, ¿no? Un poco ese producto tan artesanal que antes era así. Estuvimos hablando de 100 años, que parece mucho, pero tampoco es tanto. Y que de esos 100 años para aquí, pues bueno, la industrialización del producto puede hacer que en muchos momentos se pierda un poco ese foco, ¿no? Decir, oye, que esto tiene, además de ser un producto vendible, tiene que estar rico. Y nosotros siempre pensamos, bueno, primero que esté rico y después ya veremos a ver si es vendible, ¿no? Es un poco la mentalidad. Hay otra definición de las que he leído vuestras, que también es de Pablo, y hace referencia a vosotros, Alejandro, a Embutidos Alejandro, que es un artesano choricero que ha hecho del chorizo su modo de expresar La Rioja. Me parece súper bonito, pero me parece súper bonito y me parece además que es perfectamente aplicable a Fernando, porque tú también has hecho del helado tu forma de expresar La Rioja y creo que es aplicable a vosotros, ¿no? O sea, es el tener también el terroir, ¿no? Metido en el ADN de vuestras casas, ¿no? ¿Cuánto tiene de importante el territorio a la hora de desarrollar vuestros negocios? Pues para mí es bastante importante porque, vamos, para nuestro negocio, porque nos hemos ido dando cuenta que mucha gente, como muchos de mis clientes, al final, por ejemplo, las bodegas son muy importantes, el negocio de la bodega es muy importante en La Rioja, todo el mundo lo sabe. Entonces, estas personas iban a ferias de gastronomía y coincidían, entonces, a la vez que están en la misma feria, conocen productos digamos, del puesto de al lado, ¿no? Y entonces, cuando yo les presentaba a mis clientes cualquier tipo de producto, pues no se asustaban, ¿no? No decían, ¿pero esto qué es, no? ¿Qué tipo de o frutas o bueno, pues esferificaciones o de trufa o cosas de hace años que ya se estaban trayendo, pues la gente no se asusta a probar porque ya las conocen. Al viajar mucho y al viajar a ferias de gastronomía, pues eso ya genera que ellos ya tengan una base cultural para poder probar luego en la tienda ese producto. Fernando. Yo creo que realmente el trabajar en torno a pues, todo lo que es el territorio, aparte es un valor añadido, yo creo que también te ayuda a tener un relato emocional, que yo creo que también es el que engancha al cliente final. Luego también bajo el punto de vista gastronómico, bajo el punto de vista técnico, lo bueno que tenemos trabajando con un producto de cercanía es que el retorno que tenemos a la hora que queremos nosotros desarrollar nuestras ideas es mucho más inmediato que cuando trabajamos con materias primas traídas de otros lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, claro, lo tengo muy presente porque a lo largo del año siempre estamos con algún momento de la naturaleza que lo estamos convirtiendo en sabor. Ahora estamos con la racima, con esos granitos de uva que todavía están en el viñedo hasta que vengan las primeras heladas. Y saber que tú la racima de que la cojas el jueves a que la cojas el domingo va a tener otro sabor, va a tener otros perfiles, pues todo eso, poder trabajar con todo eso como herramienta y luego podérselo transmitir al cliente, yo creo que también pues aporta mucho valor al producto y yo creo que también pues te ayuda a crear ese relato de emoción. ¿Es La Rioja marca de chorizos? La Rioja marca de chorizos. Vaya preguntitas. Ya has dicho que nos ibas a joder, con alguna preguntita. No esperaba que tan pronto. Es que tenemos que acabar enseguida, si no, se espera un poco más. Bueno, pues a ver, yo creo que en La Rioja, pues lo decía antes, todos hemos nacido con un chorizo en el frigorífico o en la despensa, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo 25 años por lo menos, o 30, la verdad me estoy haciendo mayor y se pasa esto rápido. Viajando por muchos lugares, pero sobre todo por España y llegando a charcuterías, carnicerías, tiendas de alimentación. No todas tan buenas como las de nuestro amigo Álvaro, he de decir, ojalá.
Pero bueno, pues cuando casi la primera pregunta que te hacen cuando vas con el chorizo debajo del brazo es ¿de dónde eres? ¿Esto de dónde es? ¿No? ¿De dónde lo traes? De La Rioja. Ah, coño, La Rioja, ¿no? Como que te reciben, allí hay se come bien. Estuve una vez en la calle Laurel, ¿no? Es muy común, todos lo hemos vivido. Y la verdad, oye, pues sí, el chorizo, es que me manda chorizos mi cuñado, mi primo. Estudié con uno de Logroño, entonces el chorizo yo creo que siempre ha estado muy, muy presente, ¿no? Entonces, ¿es marca de chorizo La Rioja? Pues hombre, yo creo que tenemos un nombre para lo pequeñitos que somos, ¿no? Somos muy guerreros. El vino evidentemente hace de lanza, pero luego hay cantidad de cosas, ¿no? De gastronomía, aquí nuestro amigo Fernando, que es un mago del frío, pues hay muchas cosas con las que hacemos camino. Y el chorizo, pues yo creo que ha sido siempre un buen acompañante del mundo del vino y de nuestra gastronomía. ¿Qué sería de las patatas con chorizo sin chorizo? Efectivamente, ¿quién se las imagina? Una cosa, hablando también de La Rioja y hablando del negocio, vosotros que os dedicáis, vosotros tenéis un público que es el público final, obviamente, pero tenéis un público que es el público profesional, ¿no? Restauradores, etcétera. El hecho de estar en La Rioja, ¿eso os facilita o os complica la vida? ¿Es cierto que estamos en un sitio demasiado pequeño como para poder hacer un negocio grande o de eso nada? Hombre, por lo menos por mi parte es complicado en el sentido de que no hay un gran mercado central en el que poder acudir, que tienes que ir por ejemplo, a traer las frutas o verduras, no, en este caso verduras no, pero sobre todo frutas de Madrid o de Barcelona. Pues como dice Iñaki de Icaro, pues traer frutas de Perú es muy complicado saber, sobre todo el estado, ¿no? Porque a veces te dicen que están bien, pero han venido en barco, han metido mucho frigorífico, salen negras. Es muy complicado el poder importar ese producto, ¿no? Y no verlo directamente, pues tendría que ir todos los días a Madrid y eso es inviable, ¿no? Y además, cuando sirves a este tipo de restaurantes es muy complicado porque realmente quieren un producto excepcional, porque no les vale, es una pérdida de tiempo que tú les mandes un producto en mal estado o en mediano mal estado, porque ellos no lo quieren. O sea, no es el coste, sino es el tiempo que les haces perder para poder valorarlo. O sea, que es muy importante la calidad. Y en el sentido de la verdura, aquí es bastante sencillo porque lo tenemos bastante cerca, gracias a Dios. Pues tenemos las judías, tenemos las borrajas, tenemos alcachofas muy cerca y muy sencillas y realmente sin complicaciones técnicas para poder traerlas. En mi caso es diferente porque obviamente el helado es un producto congelado. Entonces es un producto que es una de sus características, ¿no? Sí. Que no requiere de esa frescura de la entrega. Sí que tiene otras limitaciones, pero para mí, o sea, yo creo que es una herramienta positiva el estar en La Rioja y estar en un entorno que para el producto que hacemos, que ya tiene un alcance nacional, pues también nos permite vivir muy abstraídos de la vorágine del día a día y estar en un entorno como tranquilo en el que todavía las ideas prevalecen sobre el negocio y puedes marcar una identidad mucho más definida, mucho más tranquila. Yo creo que los negocios que estamos establecidos en provincias tan pequeñas, yo creo que también es lo que transmiten, ¿no? Como hasta más cariño por el producto y que todo está como mucho más pensado y que todo lleva pues como con mucho más respeto en materias primas, en elaboraciones y en todo lo que conforma el producto. ¿Con vosotros cómo ocurre, Alejandro? Lo nuestro es un poco más cercano a lo de Fernando, no es congelado, pero es un producto con vida, son productos curados en la mayoría de los casos. Y el estar en un ambiente tranquilo, una provincia pequeña, yo creo que facilita un poco esa dedicación y esa forma de conciliar un poco lo que decían antes con los cocineros de la pareja. Bueno, pues yo entiendo que es mucho más sencillo que en grandes capitales. Tenemos algún inconveniente, ¿no? con respecto a, no sé, Madrid, por ejemplo, pero tenemos muchas ventajas, yo creo, para el tipo de modelo de trabajo o de producto nuestro, creo que tenemos ventajas. Te hace poder comer en tu casa con tu mujer, si no estás de viaje. Bueno, en nuestro caso familiar estamos los 4 hermanos. Yo principalmente me he dedicado mucho a la parte comercial, pero te ayuda mucho, ¿no? El vivir en una provincia pequeña, poder volver a comer a casa.
al trabajo en media hora otra vez, no sé, entiendo que facilita mucho y los transportes para el modelo nuestro de negocio a día de hoy es otra cosa con respecto a hace 25 o 30 años. ¿Cómo es, y recuperamos un poco ese contacto con la hostelería, con el mundo de la restauración, cómo es vuestro contacto personalmente, digo, bueno, personalmente desde el punto de vista del negocio, pero cómo es vuestro contacto con la hostelería, cuál es vuestra relación con los cocineros y cuál es la que debería ser o la que os gustaría que fuera, en el caso de que no sea la que actualmente tenéis, ¿no? La relación, la verdad, que es bastante directa porque, como estamos, como dice Alejandro, estamos tan cerca que ellos pueden venir casi a comprar, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Prácticamente hacen una compra, pueden venir, ver el producto y comprarlo, ¿no? Como si fuera un cliente más. Entonces lo tienen... Pero hay un paso más de, Álvaro, tengo en la cabeza este plato, tengo en la cabeza esta tapa, tengo en la cabeza esto, ¿qué le puedo poner a esto? Hombre, tenemos que combinar los dos, pues eso, el producto de temporada. Muchos cocineros me dicen, oye, boletus. Además, este año ha sido especialmente malo de boletus. Yo, pues lo tienes bastante fastidiado esta semana para el tema de boletus, porque salvo congelado no va a haber fresco y hay cosas que es imposible, ¿no? Entonces, sí que es, o ayudas en el sentido de cómo andas de producción o qué se puede hacer, en el caso de los quesos, ¿no? Un poco les asesoras, yo que tengo también la parte de los quesos, un poco qué queso puede realmente y que sea comercial, en el sentido de que tenga una vida para ellos, que puedan trabajarla, porque hay quesos con 5 días que igual es un poco inviable para el negocio, que igual para un cliente de a pie le sirve, pero a ellos no les sirve, ¿no? Porque es muy complicado de manejar o porque es difícil. Todo eso se habla con el cocinero y dices, mira, y se llega a un acuerdo, ¿no? Pues yo te lo pido y lo traemos, pero me tienes que traer fresco realmente. Y esa es la única clave. Como he dicho antes, para ellos es una pérdida de tiempo que tú les sirvas un producto en mal estado o medianamente mal estado, porque quieren la excelencia. En nuestro caso es el nicho natural de mercado, porque hablamos el mismo idioma que ellos, trabajamos con las mismas materias primas, lo único que nosotros trabajamos a bajo cero, y bueno, pues la verdad es que es muy fluido el feedback que tenemos con el mundo de la cocina, y bueno, pues nos sentimos como pez en el agua, y es que es el ámbito en los que nos tenemos que desarrollar y para el que realmente se desarrolla el proyecto del Obrador. ¿Qué te gusta más o qué os gusta más? ¿Desarrollar vuestras propias iniciativas para ofrecérselas a vuestros clientes o que vuestros clientes os propongan retos que poder afrontar? Yo creo que cuando nos proponen retos realmente lo que nos hace es crecer, ¿no? Y abrirnos todavía mucho más el abanico de ideas, de productos. Sí que es cierto que luchamos mucho porque se entienda desde la cocina qué es el helado, que tiene sus propias normas, que los sabores funcionan de una forma diferente. Y bueno, pues al final nuestra relación que tenemos con el cocinero profesional, pues al final es como un embudo que siempre va acabando en el mismo camino, ¿no? Ellos me proponen, yo al final les explico cómo va a funcionar esto y llega un momento que me dicen, mira Fernando, vamos a cambiar la carta de primavera, vamos a jugar con estos 3 sabores, elabóranos algo. Por supuesto que luego lo prueban, lo testan, pero vamos, estamos siempre en ese camino de acercamiento y de libertad por su parte. Vuestra relación, la tuya personalmente, Alejandro, entre otras cosas, es porque como te gusta tanto enredar en la cocina, si no has probado antes la papada no se lo vas a ofrecer a nadie, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer un helado con chorizo, ¿eh? Enseguida. Bueno, la relación. Nosotros, evidentemente, el tipo de producto y el perfil de nuestro cliente histórico es tienda de alimentación, charcutería. Pero evidentemente cada día estamos más cercanos a la cocina, quizás en parte porque personalmente me gusta mucho enredar en la cocina, pero muchos de vosotros nos conocéis porque sois clientes en mayor o menor medida del producto o de alguno de nuestros productos y evidentemente a los cocineros o los restaurantes de Logroño o La Rioja que puedan estar aquí viéndonos, muchos de ellos nos conocen, aunque la colaboración sea muy pequeñita, porque nuestro producto a lo mejor en algunas de las casas pues puede tener una presencia, pero una presencia más pequeña. Estoy viendo también aquí en la sala panaderos que también colaboran con nosotros, porque el bollito preñado con chorizo también es un referente histórico en nuestra provincia. Entonces, bueno, yo siempre en la restauración veo como una colaboración para nuestra casa, porque
Yo aprendo mucho de, no sé, hace poco veo también aquí al fondo un compañero que me llamó un día y me dice: he hecho unos caracoles con chorizo tuyo, pero este chorizo, que no es el habitual del cocinar, sino que va más en un bocadillo o en un aperitivo, quiero que los pruebes, vente y almorzamos y tal. Entonces hay ese tipo de relación, ¿no?, que a nosotros nos ayuda mucho para aprender también en nuestras recetas y en nuestra forma de, pues luego en una tienda poder decir: oye, que el chorizo no es solo para las patatas a la riojana, que se pueden hacer muchas más aplicaciones. Entonces para nosotros eso es un nicho de colaboración muy importante, además de que puedan ser clientes, lógicamente. Que también quería decir que se cierra a veces el círculo, porque nosotros le vendemos a estos restaurantes y clientes míos van al restaurante y quieren que yo les consiga ese producto. O lo que ellos ven, no se dan cuenta que lo han elaborado, se piensan que a veces es muy sencillo hacerlo, y entonces me piden esos productos que, por cierto, me vuelven loco para poder conseguirlos, porque quieren formatos para el cliente pues de 100 gramos, y alguno pues me ha pedido azúcar moscovado y digo: pero que te traigo 2 kilos, da igual, pero sí. Y luego pues alguno lo ha visto, algún cocinero me ha dicho: pero si yo va a tener con ese producto para toda su vida. Pero intentan hacer o imitar, o me han dicho: quiero conseguir la plata que usa en Moncalvillo para los quesitos, y yo: pues lo consigues. Luego no les queda igual porque me mandan fotos, pero bueno, la gente lo intenta, ¿Cuáles son los retos que vosotros os marcáis como empresas relacionadas con el mundo gastronómico o con el mundo hostelero? Bueno, obviamente con el mundo gastronómico más que relacionadas, ¿no? Pero en esa relación con la hostelería me refiero. ¿Cuáles son los retos que vosotros mismos os estáis planteando ahora mismo? Pues sobre todo evolucionar, como está evolucionando también en Logroño con ellos la hostelería, que vaya todo de la mano, porque realmente es muy cómodo en mi sentido. Cada vez hay más gente que viaja a Logroño solamente a comer antiguamente a la única estrella Michelin que había, que era Félix. Me ha tocado venir: oye, que he venido a comer. Es gente que viene expresamente a comer aquí, a Logroño. Y ya de paso pues miran un poco, investigan y salimos nosotros, ¿no?, en un Google, ¿no? Y realmente evolucionar con ellos, porque tenemos que ir todos de la mano, tanto en turismo, tanto en gente, y porque pues tenemos una suerte que es la gastronomía, que nos está dando bastante público, bastante turismo. Fernando, ¿algún reto? Es que nuestro plan de empresa es que nunca hemos tenido plan de empresa, entonces... Iba a comentar solo lo del trabajo que decían ellos, lo de madrugar, acabo enseguida, y lo de trasnochar, pues que al final yo que llevo toda la vida madrugando para el mercado, y que abren a las 6 de la mañana, y dejamos, cuando era joven, aún intento ser joven, pero cuando era más joven, amigos míos nos daban las 2 de la mañana y les decía: no, que yo me voy a casa, que tengo que madrugar a las 6. Dice: que no pasa nada, que luego, incluso me decían que me acompañaban, y luego ninguno aparecía. O sea, es duro estar... Pues eso, todo el mundo de fiesta, y tú, las 2 de la mañana, 1:30, que ya era dormir 3 horas, e irme porque si no luego no podía con el cuerpo. Yo hace no mucho tiempo oí a un restaurador de esta comunidad decir: ya vale que nos quejemos de los horarios de los cocineros y de las salas y tal, que hay mucha gente que trabaja los sábados y los domingos y los fines de semana y por la mañana y por la noche. Como lo he oído un par de veces ya en esta hora y pico, también os lo dejo aquí encima porque hay mucha gente que trabaja los sábados y los domingos, y hay mucha gente que se levanta a las 4 de la mañana y no tienen nada que ver con la cocina. Es que se repite bastante a menudo, e insisto, lo dejo. Es disfrutar con lo que haces. Correcto. Punto. Ese par de preguntas que intentaba Carlos. Bueno, ¿no creéis que vosotros como productores se está perdiendo una oportunidad tremenda aquí en La Rioja de la cantidad de gente, de chavales que pasan por los restaurantes en puestos de cocina, como en el Chaurren, en todo el grupo, o en nuestra casa, o en la de ellos, que empezarán a pasar a la gente de prácticas? El aprovechar, ¿no creéis que tiene que haber un mayor unión por parte de quizás agricultura? Porque al final pasan montones de cocineros que saben lo que es el chorizo de La Rioja,
porque lo estamos trabajando en los restaurantes, y saben lo que es el pimiento del piquillo porque lo están trabajando en los restaurantes, y el queso camerano porque se trabaja en los restaurantes. ¿No creéis que tiene que haber una mayor colaboración de los entes? Porque al final nosotros difundimos el producto, pero no difundimos la imagen global del producto. ¿No tiene que haber una mayor colaboración entre productores? O sea, al final una persona que sale de un restaurante y conoce los helados de Fernando, cuando salga y monte su propio restaurante, querrá también los helados de Fernando porque ha aprendido a trabajar con ellos, ¿no? O sea, ¿no creéis que falta una colaboración y sobre todo un apoyo institucional fuerte para difundir los productos riojanos a través de la cantidad de gente que trabaja en los restaurantes que luego monta sus propios negocios o va a trabajar a otros restaurantes? Yo creo que pedir a las instituciones esta labor es como pedir maná del cielo. Yo creo que tiene que haber un paso adelante. Yo creo que hay que volver a reestructurar un poco esa sociedad civil, que a lo mejor aquí en La Rioja falta que tenga engranaje. Yo creo que tienen que empezar a generarse y a aparecer plataformas desde el ámbito privado que se dediquen a trabajar con todo esto, porque al fin y al cabo la empresa privada es la que en el día a día detecta los problemas, sabe cuáles son sus carencias. Hemos estado hablando hoy que había muchas carencias a nivel profesional de encontrar personal. Pues a lo mejor tenemos que ser los propios profesionales los que empecemos un poco a generar este tipo de plataformas, por supuesto, con la ayuda y con los recursos que nos genere la administración. Pero yo creo que pedirse a la administración es un poco como un canto de sirenas, un canto al cielo que siempre se va a quedar ahí. Y yo creo que la administración en este momento ni tiene preparación, ni creo que es un camino, ni que lo tenga ni a mediano ni a largo plazo. Y yo creo que hay que dar un puñetazo encima de la mesa, y yo creo que hay que dar un paso adelante también, y nosotros devolver a la sociedad lo que la sociedad como consumidores nos ha reportado en nuestros negocios. Y yo creo que es el momento de que empecemos entre todos a generar ahí un tejido para dar valor, y yo creo que La Rioja es el sitio perfecto por tamaño, por rapidez, y yo creo que es un momento muy bonito para empezar a arrancar con todos estos temas y ponerle solución, pero desde nuestra parte, desde la de todos. Es la segunda vez en 24 horas, porque lo hiciste ayer en el suplemento del Diario de La Rioja, que hablas de ese movimiento de la sociedad civil, así que supongo que no tardaremos demasiado en tener más noticias. Como nos tenemos que ir a tomar el café, muchas gracias a todos, muchas gracias Álvaro, Fernando, Alejandro. He respondido por los tres, a lo mejor que...